Hi guys, welcome to 123 Inglés gratis para ti. Soy Ana Laura Vélez, tu profe apasionada por el inglés y su enseñanza. Y el día de hoy en Trucos Útiles del Idioma Inglés tenemos cómo pronunciar la vocal U en inglés. Esta vocal puede generarnos un poco de confusión en cuanto a su pronunciación, ya que tienen varias posibilidades de pronunciarse. Aquí veremos algunas de esas posibilidades, al menos las más comunes, para evitar así confusiones. En primer lugar tenemos este símbolo del alfabeto fonético internacional. Cuando encontramos este símbolo en la transcripción fonética de algunas de las palabras que tienen U, el símbolo nos indica que la U en estas palabras se pronunciará tal cual suena en el alfabeto del inglés, como U, sí, como una I con una U, U. Miremos en estas palabras: universidad, university; unicornio, unicorn; unidos, united. En segundo lugar tenemos este símbolo del alfabeto fonético internacional, el cual cuando lo veas en alguna transcripción fonética, ten en cuenta que te está indicando que la manera de hacer la U en esa palabra será poner la boca en posición de silbido y el sonido de la U será un sonido largo. U. Miremoslo en estas palabras: pegamento, glue; azul, blue; escuela, school. Este tercer símbolo nos indicará que la U suena muy similar al sonido inmediatamente anterior, solo que no habrá necesidad de poner la boca en posición de silbido y tampoco será necesario hacer la U tan larga, será una U corta. Miremosla en estas palabras: empujar, push; poner, colocar, put, push; mirar, look. ¿Puedes ver la diferencia entre el sonido número 2, U, en esta palabra, glue, y el sonido número 3, U, en push? Espero que sí. Número 4. Este símbolo nos indica que la U se pronunciará muy similar a la A del español, pero será una A corta, un sonido muy corto. Para hacer este sonido, mi mandíbula debe bajar un poco. ¿Sí puedes ver que es corto? Miremoslo en estas palabras: correr, run; bus, bus; sombrilla, umbrella. Si te gustó y te fue útil este contenido, regálame un like, un comentario, compártelo, que podría serle útil a alguien. Si no te has suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Estamos subiendo contenido 2 veces a la semana, los días martes y jueves. Thank you so much for watching this video, my friend. Bye.